Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. Gracias por continuar con nosotros en Énfasis. En esta ocasión tenemos una entrevista con el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, docente de nuestra universidad. Y pues tenemos en esta ocasión la oportunidad de hablar de un tema de mucha relevancia en este momento en nuestro país, como lo es la reforma laboral. Doctor, primero que nada, bienvenido al estudio de... Les agradezco la invitación y sobre todo espero que pueda ayudar a la gente que nos está viendo a entender qué es esto de la reforma laboral y pues qué implicaciones tiene para su vida. Precisamente esa es la parte más importante de esta entrevista. ¿Qué tiene de significativa esta reforma y qué va a significar en términos muy generales primero para la comunidad? Pues mira, rápidamente, la reforma laboral es una serie de cambios en materia legislativa propuestos por el presidente todavía de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Lo envió en el mes de septiembre a la Cámara de Diputados, ahí se revisó y se aprobó en lo general y en lo particular lo que son modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Algunas de esas modificaciones son las que en este momento les comentaré que se realizaron. En términos generales, decíamos antes de la entrevista, esta reforma laboral acaba desde mi punto de vista siendo un poco negativa o un poco deprimente, porque no era lo que los analistas en materia económica estábamos esperando que se diera, que se presentara finalmente a debate. Y bueno, el tema no ha terminado porque en estos momentos todavía se tiene que aprobar en la Cámara de Senadores, aunque ya pasó un primer filtro, falta el segundo, que sería la Cámara de Senadores, donde posiblemente se dilate un poco porque hay una serie de temas controvertidos, especialmente en relación a la transparencia que tiene que haber por parte de los sindicatos y la democracia también en el caso de los sindicatos. Ese tema es complicado para los partidos, sobre todo para el Partido Revolucionario Institucional, que no acepta modificaciones en ese ámbito. En cambio el PRD y el PAN parece que sí quieren cambios por ese lado, pero bueno, hay una rebatinga ahí en este momento en la Cámara de Senadores. La primera pregunta y la primera aclaración que yo quisiera hacer para nuestro auditorio es, usted es economista, por eso decía, para nosotros los economistas, esa es una parte importante, sí, porque nos da una visión de qué es lo que usted puede observar en esto. Y decíamos, en términos muy generales, podemos decir que esta reforma tiene algunas cuestiones que no nos gustan, pues. Pero me gustaría que nos ampliara un poco esa información, que no escucharíamos de otra forma. ¿Qué puede ser bueno de esta reforma y qué no lo es? Digamos que lo positivo de la reforma laboral es que se va a regular, que entra ya al papel, a la ley, lo que se conoce como el outsourcing, en inglés, mejor conocido como subcontratación. Una situación que ya se daba en la práctica, que ya era una cosa común, bueno, pues ya se incorpora a la ley. De esta forma, un trabajador que dependa de una empresa subcontratadora ya tiene la posibilidad de reclamar ante las autoridades en caso de que no se le estén dando las prestaciones conforme a la ley. Esa es una de las cosas positivas, digamos, que tiene la reforma laboral que en este momento se está discutiendo. Una de las negativas es que no se habla nada de los salarios. Y quiero aclararlo eso porque tengo unos grandes seguidores ahí en redes sociales y las redes sociales se prestan mucho a confusión, a mentira, a engaño y a una serie de tonterías. Y por ahí hay gente diciendo que el salario por hora ahora va a ser de 7 pesos o de 8 pesos. Y bueno, las cosas no son así, no están planteadas así en la ley. La ley no toca los salarios, no habla absolutamente nada de eso y eso es algo malo porque evidentemente la gente lo que quiere es que la ley hable de que se le van a otorgar salarios más altos en función del trabajo que realiza. ¿Y a qué se refiere particularmente esto que hemos escuchado de las horas en esta reforma? El tema de la reforma está planteado lo que se conoce como flexibilización del mercado de trabajo, que implica que ya sea legal el contrato por horas, el contrato temporal y el contrato a prueba, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, digamos, la gente cree que si yo trabajo 2 horas o 3 horas, van a ser 3 multiplicado por 7, ¿verdad? Entonces serían 21 pesos los que yo ganaría en ese día. No, de acuerdo a la reforma, lo que va a ocurrir es que al trabajador se le va a seguir pagando el mínimo, es decir, si trabaja 3 horas, va a ganar, digamos, 56 o 60 pesos, que es el salario mínimo promedio a nivel nacional en este momento.
Entonces, no por el hecho de que trabaje 2 o 3 horas se le va a pagar 21 pesos, ¿verdad? Se le va a pagar la jornada completa. Entonces, no hubo modificación en ese sentido. Lo que está haciendo el gobierno es que haya la posibilidad del empleador para contratarlo por horas o contratarlo por una temporada, o bien, como decía, a prueba, para que de esa forma se generen más oportunidades laborales en el mercado formal y no sigan en la informalidad. Es básicamente eso lo que está buscando el gobierno con la propuesta de reforma laboral. Esta parte de hacer la contratación a prueba es la que ha causado también un cierto resquemor, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué implica esta contratación? Básicamente en términos generales es benéfica para los jóvenes porque van a poderse contratar, pero no se habla de contratos a prueba en el caso del sector público, por ejemplo. Y eso es algo que molesta a una gran parte de la población porque en el sector privado sí se va a dar, pero en el sector público no. Y entonces por ahí alguien decía, bueno, ¿y por qué no les aplicamos contratos a prueba a los diputados? Si hacen bien su trabajo, si generan buenas leyes, si las aprueban en tiempo y forma, que se queden, y si no, que se vayan. Y ellos no modifican eso en la ley. Entonces, eso es un punto negativo de la reforma laboral porque no se habla de ello, se habla solo de los cambios en lo que refiere al sector privado. Y por eso decía, hay que analizarla a detalle. Yo no quisiera dejar la impresión de que es algo sencillo el tema de la reforma laboral. Son varios artículos que hay que analizar para tener un detalle analítico correcto de las implicaciones que va a tener. Seguramente hay mucha gente interesada. Bueno, yo diría, en términos generales, todos los trabajadores tienen que estar interesados en esta reforma. ¿Dónde pueden obtener información más confiable? Usted lo acaba de decir, las redes sociales ocasionalmente solamente distorsionan. ¿Dónde podrían encontrar mejor información? Definitivamente las redes sociales no. Yo les recomiendo que se metan a la página oficial de la Cámara de Diputados. Ahora es muy fácil, simplemente en Google se le pone Cámara de Diputados y se van ustedes a la página, y en la parte final de la página aparece lo que es la iniciativa preferente que mandó el presidente de la República, totalmente completa, y ahí con toda la calma del mundo se pueden poner a leerla. Es una cosa larguísima, yo digo que los diputados lo hayan hecho ya, de hecho la aprobaron seguramente sin leerla, y bueno, ahora los senadores también la están discutiendo, pero lo discuten en lo que a ellos les interesa, que es el tema de los sindicatos y el tema de que no se vean alterados los poderes empresariales. Que es la parte que obviamente les interesa más que otra cosa. Así es. Yo tengo que hacerle una pregunta que entiendo desde ahorita que va a ser una respuesta muy difícil, pero quisiera que nos ayudara a entenderlo a los que no conocemos bien la cuestión de la economía. ¿Por qué es tan difícil o por qué es complejo lograr que haya una mejora salarial para el grueso de la población? Va a ser complicado, pero para eso estamos en una universidad, ¿verdad? En economía tenemos un modelo que se llama modelo neoclásico del mercado de trabajo. Básicamente lo que dice es que la existencia de un salario mínimo, como lo tenemos en este momento, provoca un excedente de oferta laboral. Ese excedente de oferta laboral presiona naturalmente a la baja los salarios. Es decir, si la gente que nos está viendo ya de por sí cree que el salario es muy bajo, con el salario mínimo que tenemos desde la ley del 30 y del 70 en México del siglo XX, los salarios son todavía más bajos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal? ¿Qué tendría que reformar para que los salarios fueran más altos? Eliminar el salario mínimo. Y lo digo abiertamente, eso es claro. Se tendría que eliminar el salario mínimo de la Constitución, evidentemente, y de la Ley Federal del Trabajo. Pero eso no se va a hacer, porque supuestamente es una conquista de la Revolución Mexicana en beneficio de los trabajadores, cuando en realidad, aunque la intención sea buena, el impacto real del salario mínimo es muy negativo, es presionar a la baja los salarios de los trabajadores, sobre todo de los menos calificados. ¿Cómo estamos con respecto al poder adquisitivo que teníamos cuando recién se implementó el salario mínimo y cómo lo tenemos ahora? Hay un estudio que desafortunadamente no hicimos nosotros, pero lo voy a citar, es de una universidad en el centro del país, de unos colegas, presentaron que el 30% es lo que se ha perdido de poder adquisitivo en los últimos 6 años. Ellos evaluaron solamente, digamos, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y ellos demuestran que ha habido un 30% de pérdida en el poder adquisitivo del salario promedio de un trabajador. Solamente en 6 años. Solamente en 6 años. Evidentemente, si sacamos cuenta desde los 80, que se comenzaron a aplicar reformas de libre mercado, digamos, estas conocidas por algunos como neoliberales, bueno, la pérdida de poder adquisitivo es todavía mayor. Y bueno, hay fórmulas, evidentemente, para ayudar a que el salario recupere poder adquisitivo,
Y bueno, ya yo creo que de esas estaremos hablando en algún otro momento. Pero ¿qué pasa? ¿A quién le afecta esta cuestión de aumentar los salarios? Supongo obviamente a los empleadores, ¿o qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan difícil lograr? El aumento de los salarios tiene que darse en función de los incrementos en la productividad laboral. Lo que es difícil es medir precisamente la productividad laboral. Si el mercado no estuviera tan regulado como lo está ahora a través de la ley de salarios mínimos, lo que ocurriría es que el empresario tendría que encontrar una forma de medir la productividad para pagarle al trabajador un salario que sea digno. Es decir, en términos económicos, el mercado tendría que resolver el problema de los salarios. Actualmente el tema de los salarios lo está resolviendo el Estado, y lo está resolviendo mal, porque está fijando un salario que es demasiado bajo y que está ocasionando muchas distorsiones en este momento en el mercado. Doctor, otra de las preguntas que ahora recuerdo que han surgido en las redes sociales, sobre todo, que han sido rumores, es que con esta reforma laboral también se eliminan las horas extras y que entonces habrá solamente los salarios que tienen que trabajar más, trabaja más, el que no. Bueno, ahí yo no podría profundizar, te engañaría si te digo efectivamente si se va a eliminar o va a continuar, porque desconozco en relación al asunto. Lo que puedo decirle a la gente que nos está viendo es que todavía falta tiempo para que se defina el producto final, la nueva Ley Federal del Trabajo. Ahorita todavía todo cae en materia de rumores todavía, aunque ya sabemos el dictamen que dio la Cámara de Diputados, tenemos que esperar al dictamen que dé la Cámara de Senadores a las modificaciones que haga. Cuando las haga todavía toma más o menos unos 3 meses, digamos, para que ellos publiquen el resultado final. Y entonces nosotros los analistas podamos leer el resultado final y entonces sobre la base de ese resultado final decirle a la gente las implicaciones que tiene. Digamos que ahorita todo todavía cae dentro del terreno un poco de la especulación hasta que no tengamos ya esa ley aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿No tiene contemplada la universidad alguna plática al respecto, charlas pronto para explicarle a la gente que está interesada? Por el momento que yo sepa no, pero afortunadamente por ahí tengo un portal en internet que, si me permites, lo digo rápidamente, es www.tiempoeconómico.com.mx. Acabo de publicar un artículo sobre reforma laboral. A veces la televisión hay que mandar el mensaje rápido, amigos, y en el texto yo creo que aclaro mejor las ideas que a ustedes les interesan. Y ahí está el artículo, www.tiempoeconómico.com.mx, que es un portal que evidentemente forma parte de los esfuerzos de la universidad, dado que somos profesores de tiempo completo de la misma. Claro, maestro doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ciertamente el tiempo no es así lo que quisiéramos, pero esto nos ha dado algo de luz sobre esta reforma laboral que ciertamente todos necesitamos saber y tenemos la obligación, además de conocerla, para poder participar y opinar y que seamos una sociedad como debe de ser, ¿no? Participativa. Así es. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos con otra entrevista. Hablaremos acerca de un